Recordemos que en la lección número 1 abordamos algunos tópicos generales relativos a las situaciones jurídicas subjetivas. Como correlato de eso, es conveniente ahora analizar las instituciones relativas a la prescripción y a la caducidad. En particular me referiré únicamente a 3 puntos. El primero, respecto a si estas instituciones son propias del derecho material o del derecho procesal. En segundo lugar, cuáles son los intereses que se encuentran detrás de la prescripción y de la caducidad. Y finalmente, entender cuál es el procedimiento a partir del cual se puede considerar como realizada la prescripción o realizada la caducidad. Empecemos por el primero. ¿Son instituciones de derecho material o de derecho procesal? ¿Por qué se realiza este interrogante? Esto básicamente está motivado por la posición que ha asumido el legislador peruano en la elaboración de la regulación normativa en el Código Civil respecto de la prescripción y caducidad. Si se revisan las normas del Código correspondientes, se encontrará que hay una particularidad del momento de definir la prescripción en contraposición a la caducidad. Se dice, por ejemplo, que la prescripción extingue la acción, pero no el derecho. Como contrapartida, la caducidad extinguiría la acción y también extinguiría el derecho. Y ahí se presenta la controversia, porque el punto ancla para diferenciar una y otra institución parte por el reconocimiento de si la acción pervive o no pervive. Si pervive, estaríamos ante un supuesto, si no pervive, estaríamos ante un supuesto de caducidad. Y si pervive el derecho, pero no pervive la acción, estaríamos frente a un supuesto de prescripción. Claramente, la noción de prescripción y caducidad que se aborda en el Código Civil peruano tiene un matiz procesal. Pero hay que ser conscientes que este matiz procesal podría considerarse hoy como desfasado o incluso superado. Porque entender a la acción como un correlato del derecho material hoy por hoy es muy discutible. De hecho, a partir de los desarrollos que se han hecho de la teoría abstracta de la acción, donde es este derecho de recurrir al órgano jurisdiccional a reclamar tutela, hay una clara desvinculación entre el derecho de acción y el derecho material, sin tomar en consideración que inclusive esta noción abstracta de derecho de acción está sujeta a revisión. Si esto es así, y desde mi punto de vista eso es así, pues entonces claramente el anclaje procesal que tienen las normas de prescripción y caducidad es cuestionable, porque, repito, responde a una noción de acción hoy por hoy superada. Entonces, desde mi punto de vista, lo más aconsejable es reconducir la naturaleza jurídica de la prescripción y de la caducidad a las instituciones propias del derecho civil. De hecho, si uno hace un ligero análisis de legislación comparada, podrá apreciar que en Italia, por ejemplo, lo que se extingue por la prescripción no es la acción, sino es el derecho mismo. E inclusive los ordenamientos de armonización europea en materia de contratos tienden hacia esta solución. Frente a la pregunta si estamos frente a instituciones de derecho material o de derecho procesal, mi particular posición es que son instituciones de derecho material. Pasemos al segundo punto. ¿Cuál es el interés que está detrás de la prescripción? ¿Cuál es el interés que está detrás de la caducidad? Generalmente se dice que ambas instituciones tienen un soporte en la seguridad jurídica. Como no se quiere que el ejercicio de los derechos dure de forma ilimitada en el tiempo, pues entonces lo que se hace es acotar el ejercicio de esos derechos a una unidad temporal. Se fijan ciertos plazos para el ejercicio de los derechos. Eso permite, como consecuencia de lo que acabo de decir, obtener seguridad jurídica. De manera que la persona que es destinataria del derecho no estará expuesta por siempre al ejercicio de ese derecho y, de forma complementaria, el titular de ese derecho será sancionado por precisamente no ejercer su derecho en el momento determinado por la misma norma. Yo tengo mis reservas frente a respecto a esta teoría. ¿Por qué? Porque si uno analiza el tratamiento normativo que tiene la prescripción y que tiene la caducidad, funcionan completamente distintos. Y me voy a detener solo en una característica que es consustancial a cada una de ellas. Por ejemplo, para que la prescripción funcione, es necesario siempre que una parte la alegue. No es posible que se determine el efecto prescriptorio si es que la parte beneficiaria con el plazo no alega la prescripción. Cosa completamente diferente en la caducidad. En la caducidad, vencido el plazo, se produjo el efecto extintivo derivado de la caducidad. Entonces, si atendemos a esto, vemos que la prescripción solo entra en acción una vez que una persona específica que tiene un interés en hacer valer la prescripción la ejerce. En cambio, en la caducidad no.
Esto tiene un correlato a nivel procesal, ciertamente. Mientras que la prescripción solo funciona a pedido de parte, la caducidad puede ser apreciada de oficio. Entonces, no es tan cierto que hay un interés público común detrás de la prescripción y la caducidad. En el fondo, la prescripción responde a un interés privado. Por eso es que se necesita la alegación de parte. En cambio, la caducidad sí responde a un interés público, porque es el juez el que la puede apreciar de oficio. Este es el segundo tópico que quería tocar con ustedes. ¿Qué intereses están detrás de la prescripción y la caducidad? Detrás de la prescripción, un interés privado. Y detrás de la caducidad, un interés público. Y el tercer punto que quería conversar era respecto al procedimiento que se tiene que seguir en uno y otro caso. Y esto es una consecuencia lógica de lo que habíamos conversado previamente. Fíjense, cuando estamos frente a un plazo prescriptorio, tenemos que diferenciar ciertos momentos. Un primer momento, que podríamos llamar fase preliminar, es aquella que surge entre el momento en que se puede hacer valer un derecho y el plazo final que tengo para ejercer. Por ejemplo, para cobrar una deuda tengo 10 años. Esos 10 años constituyen la fase preliminar. En el transcurso de esos 10 años, el acreedor podría cobrar perfectamente su crédito. ¿Qué pasa vencida esa fase preliminar? Vencida esa fase preliminar, surge, y esto es muy importante tomarlo en cuenta, surge a favor del deudor un derecho potestativo. ¿Qué significa esto? Surge la posibilidad de que si el deudor así lo quiere, puede hacer valer la prescripción. Y eso ya nos lleva a un segundo momento. Luego de esta fase preliminar, que sería el plazo de los 10 años, surge una segunda fase que sería la fase propiamente constitutiva, en la cual el deudor, si así lo quiere, hace valer la prescripción. Si el deudor hace valer la prescripción, se habrá constituido el efecto prescriptorio, se habrá constituido el efecto extintivo. Si el deudor decide no hacer valer la prescripción, pues entonces la obligación aún es posible de que sea exigida. Sin embargo, no basta esta fase preliminar y esta fase constitutiva para que se genere la prescripción. Es necesario en ciertos casos una tercera fase, denominada como fase integrativa, en la cual una autoridad, por ejemplo un juez, declara que el efecto extintivo se ha producido. Nótese esto, vencido el plazo, no se produce la extinción de la situación jurídica de fondo, sino que surge una situación jurídica en la persona beneficiada con el plazo, en el deudor, y dependerá de esta, y solo de esta, si en la fase constitutiva decide hacer valer la prescripción. Terminando esto, repito, eventualmente con algún pronunciamiento o reconocimiento en la fase declarativa. Así funciona la prescripción. Es un hecho jurídico complejo. Transcurso de tiempo, surgimiento de un derecho potestativo, ejercicio de ese derecho potestativo, extinción de la situación jurídica y declaración o reconocimiento posterior eventual por alguna autoridad. Este procedimiento complejo que está presente en la prescripción, ¿se presenta en la caducidad? No. En la caducidad, vencido el plazo, sin necesidad de que surja ningún derecho potestativo, sin necesidad de que alguien le haga valer, automáticamente el derecho se entiende extinguido. Esta es, desde mi punto de vista, a efectos prácticos, la diferencia entre prescripción y caducidad. Dado que existe un interés diferente en una y otra, el procedimiento para hacerla valer y por lo tanto generar algún efecto extintivo es completamente diferente. Estos son, pues, los tres puntos que quería tocar con ustedes. Si estamos frente a normas de derecho material o procesal, normas de derecho material. Si responden a un interés individual o son intereses diferentes, son intereses diferentes. La prescripción es un interés privado y la caducidad es un interés público. Y si como consecuencia de esto hay un distinto procedimiento, claro que lo tiene. En la prescripción hay un procedimiento complejo. En la caducidad el efecto extintivo se produce una vez vencido el plazo. Bueno, quiero agradecer a los amigos de JUS 360 por esta oportunidad de continuar con las lecciones de negocio jurídico y nos vemos en la próxima entrega. Muchas gracias.